yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, teníamos tiempo. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo así más bien. ¿Te manda a hacer una guitarra para...? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Bájenle un pelín a la luz, por favor, y súbanle a la música. Señores, ¿qué pasa? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando en Venezuela, señores? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidos. Y si por favor le bajan un pelín a la luz porque tengo los ojos encandilados. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con la zurda conducta, con la zurda de Chávez, en una noche tan linda como esta. Es viernes y el cuerpo lo sabe, es viernes y Adisabel lo sabe. Le mandamos un saludo a todos los compañeros que se encuentran en la ruta nocturna. También por acá, el día de mañana va a ser el acontecimiento que va a dividir, bueno, la historia patria, un antes y un después del Furriel York, señores. Le mandamos un saludo a todos los compañeros del Furriel York, a todos los compañeros de Monagas que le están echando un camión. También quiero mandarle un saludo, de verdad, un saludo. Y estuvimos presenciando, analizando la mística necesaria, la mística adecuada cuando se trata de la defensa de la soberanía, de la defensa de la independencia, de la defensa de nuestros valores, de la defensa y obviamente de nuestra dignidad, de nuestro decoro. Quiero mandarle un saludo a todos los componentes que participaron y que siguen participando este fin de semana en el ejercicio de soberanía 2017. Quiero mandarle un saludo a todos los soldados, a los paracaidistas, a los tanquistas, a todos los compañeros, también al movimiento popular que ha acompañado este ejercicio de soberanía, este ejercicio de independencia. Estábamos por allá en el Táchira. Saludo a todos los compañeros del Táchira, saludo a toda esa gente buena, esa gente que le echa un camión, a esa gente que con mística, con trabajo, con dignidad, bueno, ha sabido sortear esas dificultades. Saludo a todo el pueblo del Táchira que estuvo en ese ejercicio, como ha estado los compañeros en Maracay, los compañeros allá en el estado Miranda. Bueno, está activada, esa expresión de defensa de nuestros intereses, de nuestra soberanía. Para nadie es un secreto que el día de hoy, en medio de la histeria y la bipolaridad política del señor Donald Trump, pues se ha tratado de dar un paso en función de cercar financiera y económicamente a la revolución bolivariana. A mí no me preocupa tanto que Donald Trump exprese a través de una resolución, a través de una serie de sanciones, pues lo que es su cosmovisión,
Lo que me preocupa y lo que uno puede reflexionar es aquellos sectores políticos que han hecho lobby, que inclusive han pagado, ¿verdad? Porque además ese es el complejo de las personas que son colonizadas mentalmente. Tomarse una foto con Donald Trump, supuestamente a la señora Lilian Tintori le costó $300.000. El lobby que está haciendo el señor Julio Borges, que se ha reunido con militares, que se ha reunido con la inteligencia estadounidense, es para tratar de socavar, de acabar, de que invadan nuestro territorio. El hecho de que aquí sectores de la política latinoamericana de derecha, como el señor Vicente Fox, diga que el presidente Nicolás Maduro tiene que salir con los pies por delante en un cajón, demuestra que hemos retornado a la era de las cavernas políticas, a la era de la irracionalidad. Porque además ellos como burguesía pues lo dicen, lo plantea, la burguesía nunca ha estado al frente de un combate. En el caso, por ejemplo, colombiano, los hijos de los burgueses no están al frente combatiendo el supuesto terrorismo y las guerrillas. No, son los hijos de los pobres. Ahora bien, ¿están dispuestos ustedes a un combate, a eso que denominó el compañero Hugo Chávez la guerra de los 100 años? Porque además, ¿a quién le interesa mantener un territorio, un terreno, un continente en un conflicto innecesario, en una guerra? Si intervienen a Venezuela militarmente y ya tenemos el preludio de las acciones financieras y económicas para acabar con la dignidad de un pueblo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con Brasil? ¿Qué pasaría con Colombia? ¿Ah? ¿A quién beneficiaría esto? ¿Los chavistas se van a quedar con los brazos cruzados? Es la pregunta. Ante un teatro de operaciones, ante un escenario de conflicto, pareciera que no cuentan con la respuesta del pueblo. Y este pueblo es un pueblo digno, es un pueblo soberano, es un pueblo chavista, es un pueblo bolivariano, que además siempre ha llevado en alto esa frase que yo siempre voy a reivindicar de Simón Bolívar. Solamente la rebeldía hace pueblos libres y la libertad pueblos poderosos. Hay aquellos, los que quieran arrodillarse, los que quieran hacer felación política, hay aquellos, los que no tienen dignidad, los que no se sonrojan cuando pretenden pedir intervención militar. Julio Borges, el señor Requesén, el señor Freddy Guevara, el señor Ramón Muchacho, porque además piden una intervención y están fuera del país. Y hay aquellos personajes que todavía tienen las santas bolas de decir que son chavistas. Rafael Icea, el otro señor que fue ministro, Eber García Plaza. García Plaza, Luisa Ortega. No, nosotros somos chavistas. Chavistas ustedes. Chavistas ustedes, que ustedes se terminaron convirtiendo en testigos protegidos de la inteligencia y de los organismos de seguridad de Estados Unidos para jugar golf allá en Florida, como lo hace el señor Icea. Chavista usted, señora Ruiz Ortega, no me interesa su apartamento. Pero usted le estaba haciendo la cama a la intervención militar. Le tendió la cama a una intervención militar. Ah, no, sí, se implosiona el Estado, yo manifiesto una cosa, presiono al que ahorita es el fiscal, el compañero Tarek William Saab, y se acabó. Acabamos con Maduro. No, porque además las decisiones en términos políticos, económicos y financieros afectan a todo el mundo. Ustedes dicen representar los intereses del pueblo y allá están un montón de venezolanos asustados porque el presidente de Panamá les va a pedir visa.
Entonces, inclusive, las acciones de Julio Borges afectan a los escuálidos. Afectan a todo el mundo. Una sanción financiera, que PDVSA no pueda vender, que no se puedan suscribir acuerdos y que el Estado no pueda comprar algunas cosas, alimentos, medicinas. ¿A quién afecta? ¿Afecta a Julio Borges? ¿O afecta al señor que es escuálido, pero que igual vive en el Valle, vive en Coche, vive en ¿cómo se llama? En Altagracia, vive en La Candelaria, que no se puede ir del país y que no se quiere ir del país? ¿A quién afecta? Es la pregunta. Es demasiado bochornoso. Es demasiado denigrante que la oposición venezolana haya decidido retornar a las cavernas con Donald Trump. Y que Donald Trump sea su referencia ahorita. Ya no es Hillary Clinton, ya no es Obama, ahora es Donald Trump. Un personaje que casi está llevando a la guerra civil a Estados Unidos. Eso hay que decirlo. Si hay guerra civil en Estados Unidos es gracias a Donald Trump. Donald Trump, que prefiere negociar con Afganistán y no con Nicolás Maduro. No conversar con Nicolás Maduro, pero va para Afganistán. ¿Por qué? Porque están matando todavía un montón de soldados estadounidenses. Vamos con las noticias. Comentario y ojo. Pueblo alerta. Si ustedes siembran vientos, señores de la derecha, recogerán tempestades revolucionarias. No estamos creyendo en nadie. Es hora de radicalizar la revolución. Es hora de las medidas económicas en contra de un sector empresarial que no coadyuva, que no ayuda. Es hora de que se desmarquen de esos sectores políticos que piden intervención militar, que piden intervención financiera, como si fuésemos un Estado subsidiario de Estados Unidos. No, somos rebeldes, somos Caribe, somos bolivarianos, somos chavistas. Si no les gustó, acuéstese a dormir y levántese, que cuando se levante y abra los ojos, seguirá un pueblo siendo digno, chavista, patriota, con una concepción del Estado-Nación, diferente a una concepción Estado-Mercado, que simplemente es subsidiaria de los intereses de los Estados Unidos. Hoy me decía un general, me decía, en la Cuarta República a nosotros no nos ponían a hacer ni operativos, ni ningún ejercicio, porque habían varias alertas. Había una alerta que se llamaba la alerta marrón, que era si Cuba invadía a Venezuela. Pero la alerta en contra de los gringos, claro, ¿cómo iba a haber una alerta en contra de los gringos si los gringos mandaban en Fuerte Tiuna? Hacían lo que les daba la gana. Bajada tenía más fuerza que el presidente. Señor Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? How are you? Fine face and you. Perro, qué bien. Talking, ¿cómo fue que dijo en estos días Gilberto Blanco? Dijo, talking mean is okay. Hablando se entiende la gente. Maduro ordenó juicio histórico en contra de los que pidieron intervención a Venezuela. Por favor, métanlo en una ergástula romana. Lo necesitamos, lo pedimos, por favor. Y afeita a CJ a Borges. El mandatario nacional confirmó que las sanciones interpuestas por el gobierno de Estados Unidos afectan los activos de PDVSA y Citgo. Lo otro es, ¿ustedes creen que se afecta, señor Donald Trump? ¿Tú crees que afecta a Venezuela? ¿Ustedes saben que Citgo les da calefacción a unos sectores populares en Estados Unidos que pueden quedarse sin calefacción ahorita? Cosas que están pasando. Vamos con la otra noticia. Opositores pidieron a vicepresidente Pence ser armados en Venezuela para continuar violencia. Eso es el Estado Islámico, brother. Es la oposición de Siria, que supuestamente es oposición. Es la de Libia. ¿En qué convirtieron Libia? Bueno, Libia convirtió al Mediterráneo en una gran fosa común. No Libia, la OTAN. De la gente saliendo de sus países cuando antes tenían trabajo con Gaddafi. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Por favor, diputado Zambrano, nadie debería aplaudir sanciones de Estados Unidos. No, nadie debería aplaudir, pero ya allá fue, tenía un problema en las rodillas, hincó las rodillas e hizo felación política. Busquen el significado.
Esto lo dicen los adecos, eso es mentira. Los adecos han sido proclives siempre a los Estados Unidos. Vamos a la siguiente noticia, señor director. Por favor. Más de 900.000 combatientes participarán en los ejercicios militares Soberanía Bolivariana 2017, que creo que debe ser la noticia de este fin de semana. Señor Ricardo, tenemos creo que una etiqueta, ya vamos a confirmar la etiqueta. ¿Cómo está el señor Ricardo González? La etiqueta, por favor, que sea negra, dice la gente por allí. Uy. Buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos a Zurda Conducta, la Zurda Chávez, por acá por BTV. Ayer tuvimos un programa bastante tremendo, hoy tenemos un programa, bueno, un poco más, digamos, un poco más de seriedad. No está el señor Cabeza de Mango, que es el que prende el bochinche en este espacio. Hola Negra, bueno, que regaña a todo el equipo de trabajo, sin embargo se les extraña y se les quiere. ¿Dónde están? De seguro están metidos en la ruta nocturna. Bueno, de repente con la gente me iría demasiado, porque los escuálidos son así. Ellos critican y critican programas de gobierno, critican y critican propuestas, pero cuando se arma una rumba del lado de la revolución no se la pelan. Además hay tren... Ah, no, ellos están en el concierto del Teresa Carreño. No, pero después iban para la ruta nocturna. Y después se agarraban el after hour, iban para Furrial York. Es decir, este fin de semana es de rumba, para que sean serios. Si usted no está en su casa aburrido, váyase para la ruta. Mañana bien, digamos, amanecido, agarra su bus ahí en el terminal ¿cómo se llama el terminal? Madre mía, la bandera. En el terminal de la bandera, agarra su bus ahí, saluda a Robinson Navarro y se va para allá, para el Furrial York. Ciertamente, por ahí andaban los adecos diciendo, bueno, que no estaban de acuerdo, y el señor Zambrano diciendo, no estamos de acuerdo con una agresión contra Venezuela, que haya un proceso de intervención, una agresión política, una agresión militar, pero son los mismos sujetos, es la misma posición la que ha ido a solicitar que se abran sanciones contra Venezuela, porque yo recuerdo que decían, no, bueno, son sanciones contra los funcionarios. Ahora el señor Trump dice, bueno, que no podemos realizar algunos tipos de transacciones económicas y se le ve el carácter humanitario a la cosa. Ellos dicen, por un lado, hace falta meter medicinas, hace falta meter alimentos a Venezuela, pero nos prohíben comprar alimentos y nos prohíben comprar medicinas importadas. O sea, por un lado te quiero ayudar, pero por otro lado impido que compres, impido que hagas cualquier tipo de cosas. Ese es el doble rasero, la doble moral de la oposición en relación al tema de la ayuda humanitaria. Sin embargo, le tenemos muchas sorpresas en este programa la noche de hoy. Bienvenidos a Zurda Conducta. Mira, vamos con el video número 18, ya pendientes de la etiqueta. En cualquier momento la lanzamos para que usted descargue esa alegría chavista, se exprese en las redes sociales. Vamos pues con el video y ya regresamos. Bueno, seguimos nosotros en Zurda Conducta, en la Zurda de Chávez. Se complejiza el escenario político, se pone a prueba la voluntad férrea de un pueblo que decide ser independiente. Hace 15 días el señor Donald Trump consideraba que en cualquier momento iba a intervenir militarmente. Y en los manuales, pues obviamente, del señor del golpe suave, Jim Sharp, en los manuales de Henry Kissinger siempre se ha hablado de que estrangular económicamente puede determinar o es directamente proporcional al cambio político favorable y proclive a los intereses de Estados Unidos. En Chile, en el caso en particular, no solamente trajeron a los Chicago Boys, jóvenes avesados, intelectuales, con el credo liberal, que leían a von Mises, a von Hayek, a Milton Friedman, pero que para imponer el modelo mataron a Víctor Jara y más de 5.000 personas en Chile y bombardearon la moneda. Cuando no pueden con lo económico, se van al escenario militar. Por eso la necesidad de organizarnos, de que el pueblo se exprese, de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que trascendió política e históricamente con Bolívar y con Chávez,
pues sienten un precedente. Aquí hay dos cosas que hacer. El pueblo pide medidas contundentes en contra de los sectores empresarios que le hacen la cama a la intervención cuando te aumentan a un kilo de queso en 30.000 bolívares. Cuando un pote de leche te cuesta 70.000 bolívares. Cuando compran la carne barata los ganaderos, pero entonces el que la distribuye aumenta, la compra en 15 y la vende en 30. Y como decía, por ejemplo, la compañera Carola Chávez en estos días en las redes sociales, ¿no? Que bien interesante el trabajo que hizo allí. En un tuit ella pone, mira, hoy conseguí una pasta que cuesta, bueno, $1 en cualquier país del mundo, la consigo a 18.000 bolívares, un ejemplo. Y al día siguiente coloca, la pasta que coloqué ayer hoy está en 35. Y a los 3 días dice, la pasta que publiqué hace 3 días hoy está en 53. Una pasta que cuesta $1. Es que ni siquiera con el discurso que si el dólar paralelo, que si que el dólar today, el dólar mañana, el que sea, no tiene razón de ser. El empresariado, o sea, a $1, al precio que esté el supuesto paralelo, ni siquiera dan los números. Para la locura. Para la locura, una nevera, 30 millones de bolívares. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el objetivo? Pues que el pueblo desista y el pueblo se acaba de expresar electoralmente. O sea, si nosotros no nos hubiésemos expresado electoralmente, pero nos hemos expresado. 8 millones. Ah, si hubiesen participado ellos, hubiesen sacado 5 millones. Ahí habían 13 millones de personas votando. Y poético lo que dice Carlos Ortega, ¿no? Carlos Ortega agarra desde el programa de Patricia Poleo y dice, bueno, que el chavismo va a arrasar en estas próximas elecciones, obviamente porque la oposición no se organiza y además porque la expresión del voto que hubo en este entonces fue una digamos, como acá en Venezuela la gente llama, ¿no? El tema del voto castigo. Hubo una acción de un sector de la oposición en represalia a el empresariado que ha venido asfixiando a la gente, lo decía Freddy Guevara además, porque ellos son tan bocones que se atribuyen este tipo de acciones nefastas. Freddy Guevara decía, el boicot económico es una de las formas de lucha que nosotros llevamos adelante y que entiéndase como boicot económico el hecho de elevar los precios de forma desaforada, que la gente no pueda comprar alimentos, pero bueno, ciertamente pues el pueblo se expresó el pasado 30 de julio en rechazo al alza de los precios de los alimentos, en rechazo a la asfixia económica y en las próximas elecciones vienen sorpresas, ojo, ¿qué es lo bueno de todo esto, Pedro? Que tanto el pueblo chavista como un sector de la oposición ha decidido no doblegarse a las pretensiones de algunos sectores que le han apostado a la violencia, que le han apostado a la entrega del país, que le han apostado a sacarle la plata del bolsillo a la gente que le echa un camión trabajando. Es decir, que la gente aquí en Venezuela se decidió a no ser esclavo. Por ahí andan molestos. Bueno, porque en los ejercicios militares han participado muchísimas personas porque se han anexado personas a la Milicia Nacional Bolivariana. Hermano, pero si nos están diciendo que nos van a invadir. Si el señor Trump agarra, y no es nada más el tema de las sanciones contra los funcionarios, porque antes decía, bueno, las sanciones a Nicolás Maduro, sancionaron hasta el compañero, hasta el coronel Lugo. Ahorita son las sanciones en contra del pueblo. Claro, las sanciones son en contra de la gente. Entonces, señora, señor, cuando usted esté en su casa, ¿verdad? Cuando usted esté en su casa y diga, bueno, voy a salir a comprar tal cosa, y usted vea que los tipos lanzaron el precio para el cielo, resulta que eso es un efecto concatenado de las acciones que está tomando el señor Trump. Cuando usted vaya al sitio y además no consiga medicina, además de por las mafias, si es verdad, además de que por el tema de repente la ineficiencia en algunos sectores de la política pública que pudiera existirlo, ¿verdad? Existe además la acción de impedir que Venezuela compre medicamentos en el extranjero a través del bloqueo económico que está planteándose el señor Trump. Y eso va a tener un efecto. O atacar a los tenedores de bonos, en el caso de PDVSA. Pero bueno, vamos a hacer una especie de arqueo de las diversas expresiones y voces que clamaron por una intervención militar, cómo se expresa eso ahora y cómo se expresaba antes en cada una de estas pretensiones. Vamos a ver este video de este personaje innombrable, este pelafustán, y ya regresamos con más de Zurda Conducta. El mundo tiene dos opciones. Permite que se consolide la dictadura de Venezuela o la derrota. No la va a derrotar el mundo con el diálogo. Cuidado con las sanciones económicas, porque las sanciones económicas de pronto no afectan a Maduro, le causan más hambre al pueblo de Venezuela. Yo insisto en una tesis, no es del partido,
es de mi cosecha individual. Aquellos que estén en desacuerdo con esa tesis, en el partido están autorizados para renegar de ella. Yo creo en la necesidad de una intervención militar del propio ejército de Venezuela. No para un golpe de Estado, no para que las Fuerzas Armadas se tomen el poder, sino para que obliguen a Maduro a hacerse a un lado. Se convoque a elección general con sufragio universal y se tome el rumbo de la democracia. Bueno, ahí está la declaración de Álvaro Uribe. Él en una oportunidad dijo que le faltó tiempo para invadir Venezuela. El presidente Hugo Chávez le respondió y le dijo que le faltaron cojones. El señor Álvaro Uribe, muy delicada las declaraciones que hace, ya que no es presidente del Estado colombiano y coloca como una especie de compromiso al señor Juan Manuel Santos, que bueno, también ha tenido su postura en relación al tema de Venezuela. Estos tipos han venido construyendo desde afuera el guión, la ruta, el carril, para que sea inevitable una intervención en Venezuela, para que sea inevitable una agresión militar. Han intentado incluso armar grupos paramilitares en Venezuela. Han intentado incluso colarse en algunos grupos de las Fuerzas Armadas, y bueno, y gracias a los servicios de inteligencia, al trabajo y a la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que se ha detenido cualquier tipo de pequeño foco de violencia que haya. Han atacado cuarteles militares, se vio con el señor terrorista Caguaripano, que está bien preso y está pagando su cana. Han hecho ataques terroristas, como el señor terrorista del helicóptero contra el TSJ. Es decir, se han intentado de todo. Incluso han hablado de armar grupos, lo venían haciendo desde 2014, el señor Lorenzo Ale, que decía que quería hacer una especie de Carlos Castaño, pero en Venezuela, que quería ser el líder de las autodefensas unidas de Venezuela. Que quería, bueno, en algún momento él dar la orden y que alguien lo piquen con una motosierra en un campo venezolano, por ejemplo, donde está metido el señor Roderick Navarro, además, que está fugado en Colombia, o está metido el señor, el esposo el ex esposo de la señora Patricia Poleo, Nixon Moreno. Es decir, todo este montón de ideas, de intentos, la combinación de formas de lucha para tratar de generar un escenario de guerra en Venezuela. Mañana hay ejercicio. Ya voy a empezar. Sí, señor, convocamos al pueblo venezolano a que asistan mañana a ese ejercicio, a que se formen políticamente, a que se formen militarmente para la defensa de la patria. La defensa de la patria es un derecho legítimo y es un deber legítimo de todo venezolano. Y de verdad nosotros lamentamos que haya una posición tan asquerosa que ponga a disposición a sus hijos para que se los maten y ponga a disposición a sus mujeres para que se las violen. Porque lo único que queda de la guerra son niños muertos, mujeres violadas. Si no, vea el reflejo del Medio Oriente, vea el reflejo de los países africanos. Vamos a ver el siguiente video, otro tipejo, otro sujeto asqueroso, el señor Fox. ¿Cómo solicita que asesinen? ¿Cómo llama a que asesinen al presidente Nicolás Maduro Moros? Vamos a ver el video. Venezuela tiene que regresar a la democracia y de eso nos vamos a encargar todos. Todos, repito, aquí en Colombia, allá en Estados Unidos, allá en la Organización de Estados Americanos, en cualquier lugar del mundo. Vamos a hacer un frente común y a salvar esta gran nación hermana latinoamericana que está hoy postrada bajo las botas del dictador. Y ese dictador sale por su renuncia o sale con las patas por delante, en un cajón. Bueno, ahí vemos la expresión de la política, una expresión de altura. La de Uribe Vélez, un personaje que fortaleció la democracia con fosas comunes. O el señor Fox, que ese sí es un señor bastante pasado de jalabolas en la vida. Pues que nos recuerdan el caso cuando le pidió a Fidel Castro de que
de que se retirara de un evento en México porque se lo había pedido un presidente de los Estados Unidos. Y como decía el compañero Evo Morales en un Twitter, decía, más bien el señor Fox debería estar pendiente del muro y no de Maduro. Es así de simple. Un poema. ¿O es que los mexicanos la tienen de pinga con Donald Trump? ¿O no es acaso un efecto bastante humillante el que te hayan dicho, vamos a construir el muro y lo van a pagar ustedes? ¿Qué clase de generación política o de degeneración política tenemos en la derecha latinoamericana? Uribe, Fox, Julio Borges, Ramón Muchacho, Kuczynski, que dijo, Venezuela es el perro rebelde, el perro que no le gusta echarse. Hermano, ¿hasta qué punto sus intereses personales y empresariales? Todos esos presidentes son unos hijos. Eso mismo. Todos han llegado a la presidencia. Pregúntenle a los hijos de Álvaro Uribe Vélez, que llegaron supuestamente de clase media alta y terminaron con empresas de 100 millones de dólares. O pregúntale a Piñera, que entró con 1.500 millones de dólares y salió de la presidencia de Chile con 2.500 millones de dólares en su cuenta. O el señor Macri, que llegó a la presidencia y lo que primero que hizo fue condonar la deuda, que una deuda de su padre. O hacerse el de la vista gorda porque los Panama Papers no digan y no muestren su nombre. ¿Qué clase de degeneración política? Yo de verdad, yo extraño, yo extraño. Y yo creo que todo el pueblo latinoamericano extraña ese dream team de Evo, Correa, Chávez, Kirchner, que inclusive le respetaban a estos personajes. Chávez creó la CELAC e invitó a Santos, la UNASUR, y se invitaba a los movimientos de derecha, pero no se les decía, si no sales del poder, te sacamos del organismo multilateral. Sí, y ellos se alimentaron de esas oleadas, digamos, de reestructuración del polo, ¿no? De poder acá en América Latina, porque ciertamente muchos de ellos están digamos, como en sus peores momentos, cuando el presidente Chávez los convoca a la CELAC, y algunos recuperan popularidad porque la gente dijo, bueno, mira, estos sujetos se alejaron de los Estados Unidos y se acercaron más a América Latina. No es el elemento nada más que te acerques a Venezuela. Ojo, no es que te acerques a la izquierda, no es que te acerques al chavismo, sino que te acerques a una política de repente con un concepto de mayor soberanía, ajeno a la política de saqueo y de violación de Estados Unidos. Y por ahí me están diciendo, Pedro, por ejemplo, que el discurso, ¿no?, del señor Fox se parece muchísimo al discurso que utilizan los descuartizadores de Juárez cuando amenazan a la gente. Bueno, si no haces esto, más bien ve comprando la caja. O si no haces esto, bueno, despídete de las piernas. ¿Me entiendes? Es la forma en la que se manejan los narcos. Son allá. Narcos y paramilitares. Los dos videos, un paramilitar, narcotraficante como Álvaro Uribe Vélez, y un narco como Vicente Fox. ¿Nos van a hablar de democracia ustedes, brother? No. Ustedes tienen demasiados muertos en la espalda. Tienen demasiadas fosas comunes. Hace poco en México descubrieron una fosa común con más de 2.000 personas. ¿Quién le dice algo a México? Pero bueno, veamos ahorita, porque estamos haciendo como un decálogo de la decadencia. Vamos a ver a Requesens, para ver qué dijo. Fue la primera decisión que se tomó, desconocer la constituyente y el llamado abierto a boicotearla. Ahora nosotros no podemos llegar a esperar que llegue el 30 y se convoca un proceso de consulta. El 16 de septiembre la oposición va a tener una consulta. La consulta tiene varios elementos positivos. Primero, no hay ninguna sola marcha que pueda movilizar 12, 14, 16 millones de personas un día en 335 municipios del país a la calle. No hay. La consulta es un constructo que nos permite a nosotros justificar en la narrativa y en la acción lo que viene al día siguiente de la consulta, que es la hora cero. ¿Y la hora cero en qué consiste? La paralización
y la profundización de la crisis a partir de la ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad es clave, porque una dictadura como esta, pues yo estoy convencido de eso, que la única forma en que cumple nuestra exigencia o salga es que nosotros le hagamos el país ingobernable y que pongamos a la Fuerza Armada en una encrucijada clave. Nosotros no podemos dejar que se llegue al 30 de julio sin que en este país haya una paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente. Empresas que no se paren, que sus trabajadores no vayan. Y si quieren ir los trabajadores y trabajar en su empresa, pues está trancado todo y no llegan. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Hay gente que se molesta. Pero señores, el 16 de julio quedarían 14 días para la constituyente y ya no tenemos nada que perder. Pero la consulta nos permite a nosotros justificar, y más que justificar, lograr un efecto detonante y desencadenante de lo que es la paralización del país. Nosotros vamos a hacer 3 preguntas en esa consulta, no les puedo decir cuáles son exactamente porque no las sé, como les dije. La consulta no garantiza ni que vamos a sacar a Maduro, ni que vamos a detener la constituyente, ni que vamos a lograr que la Fuerza Armada ese día se pronuncie. Pero lo importante es que nosotros convoquemos la hora cero y definitivamente paralicemos Venezuela. Mucha gente nos decía, Juan, ¿por qué convocan un paro de 2 horas? Yo también lo criticaba. Pero bueno, sepan que esos paros que nosotros convocamos de 2, de 4, de 6 horas son simplemente pruebas de ensayo para lo que se viene en Venezuela. Porque no solo Caracas, es Venezuela. Que Caracas esté al centro del poder, efectivamente. Pero nosotros, como les dije, tenemos que paralizar el país. Y para eso nos estamos preparando. Lamentablemente el gobierno nos está llevando a nosotros a una guerra. Ahora, si el gobierno lo que quiere es guerra, pues vamos a dársela y vamos a paralizar Venezuela. No sé qué va a pasar en este país. Yo no les puedo decir que mañana va a salir Nicolás Maduro y les puedo decir que esta es la cura a todos los males. Yo hace 1 hora estaba yo no me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un foro. Y entonces yo me preguntaba, Juan, ¿y si ustedes paralizan Venezuela y el gobierno igual hace la constituyente? Si eso pasa en este país, se viene una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pero tienen que tener un plan B. Pero bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me dice, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Y este tipo quiere ser gobernador del Táchira. ¿De dónde sacó los $8.000 para participar en las primarias? Ustedes saben que cuesta $8.000 inscribirse. Una platica. $8.000. ¿De dónde sale este gordo mofletudo con bypass? ¿De dónde saca $8.000? Bueno, el mismo sitio Este muchacho que acaba de salir de la universidad, creo que ni se ha graduado. Sí, no, de seguro lo saca, Pedro. Recuerda que él tiene su gran apartamento de... ¿Cuánto es que le había pagado? En esa época pagaba 600.000 bolívares en el arriendo. Y pagó dos años de adelanto, ¿no? 2 años de adelanto, o sea... y este tipo quiere ser gobernador del Táchira, que es un estado fronterizo, nada más y nada menos que con Colombia, cuyo expresidente solicitó abiertamente una intervención contra Venezuela, cuyo presidente recibió a Mike Pence allá para que hiciera toda la parafernalia, para que hiciera todo el show internacional, el show mediático de que Venezuela estaba atropellando a los venezolanos y de que Maduro está atropellando a los venezolanos y que había una crisis humanitaria en frontera. Señor Mike Pence, señores colombianos, si los 500.000 venezolanos que ustedes dicen que emigraron a Colombia 500.000 les molestan, nosotros acá tenemos 6 millones de colombianos que no nos molestan. Pero si quieren hablar de desplazamiento de personas, les podemos dar una cátedra en materia de receptividad o de recepción o de trato con desplazados por guerra. Ahora, fíjate, Pedro, yo quiero hacer un llamado a la gente del pueblo del Táchira, a los compañeros del Táchira, las compañeras del Táchira. Este tipo está dispuesto a abrirle las piernas a cualquier persona que quiera incursionar de forma armada contra nuestra nación.
sea paraco, sea narcotraficante, sea ejército colombiano, sea base militar de Estados Unidos en Colombia. Es un vendido, es un arrastrado. Si solamente el alcalde de Voluntad Popular, que está en Ureña, tiene una finca en la frontera y es una trocha para pasar la contrabando, ¿ah? ¿Qué queda para esto? Y además que bueno, la moral de Juan Requesén, nada más ir al frente a tomarse la foto, ojo. No, y además, ¿por qué no está preso? Debería estar preso. Ese muchacho pidió ahí una intervención militar. ¿Por qué no está preso Freddy Guevara? ¿Qué nos cuesta actuar contundentemente con estos personajes? Estos personajes van a recordar más a Willy Arteaga, al muchacho del violín, que a estos dos. Este estaba en estos días en un restaurante en el Táchira, yo que vengo ahí, y... Hermano, brothers, es Juan Requesén, para que la gente escuchara que él había llegado al restaurante. Y los tachirenses seguían comiendo, le volteaban la espalda. En Táchira no te conocen. Has logrado con un sector radical algunas cosas. Pero esto lo tienes que pagar. Somos chamos iguales. Tú escuchaste la 92.9 FM, creo que la cerraron, 92. Bueno, algunos sectores radicales de la oposición hacía a nivel de chimbe. Te criaste bajo la usanza y el humor de Luis Chatein. Sí, señor. Esta es la generación Chatein. Fíjate, a nivel de chisme me dicen por ahí que el señor Juan Requesén del año 2014 tenía negocios con nada más y nada menos que Rodríguez Torres, incluso antes del 12 de febrero. ¿Quién? Juan Requesén. Ojo, esto es dato de la fila de la oposición. Ojo. El tipo antes de ir a la quema de la Fiscalía General de la República, antes de la quema, el hombre tenía negocios con el señor Miguel Rodríguez Torres. Y después Miguel Rodríguez Torres fue, bueno, como formaba parte del gabinete de gobierno, metió preso un montón de gente que eran sus amigos, que militaban con él en la oposición, y ese tipo haciendo plata. Estos tipos están acostumbrados a hacer plata, tanto Juan Requesén como Rodríguez Torres, acostumbrados a hacer plata con las miserias humanas. Como es Estados Unidos, que genera perros de guerra, que pone a que unos se maten y otros se maten, y después a partir de allí agarra y les vende armas y se lucra de ese mercado. Estos tipos están acostumbrados a lucrarse del conflicto, por eso es que les encanta una protesta en la calle, porque saben que eso trae máscaras, porque eso trae no sé qué, y todo eso cuesta dólares. Por eso es que les importa que se generen conflictos en Caracas, porque ellos traen gente de Lara, traen gente del Táchira, traen gente de Colombia. Entonces cuando vienen a ver, tienen un montón de gente, señor Juan Requesén, tenemos prueba de ello por conversaciones telefónicas, y le dan un montón de plata a Juan Requesén en el año 2014, y el tipo, de los 50 millones que le dieron en aquel entonces, le daba 5. Mira, vamos a ver otro video, el decálogo de la decadencia. Vamos a ver este video de Ramón, muchacho, y ya venimos con más de Zurda Conducta. La etiqueta es numeral Venezuela chavista y heroica. Numeral Venezuela chavista y heroica. Descargue esa alegría chavista, exprésese en las redes sociales, métale una chola petrolera en la cara al escuálido que tiene al lado en el Twitter. Y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Van a decir que esto es incitación a la violencia. No, es por el Twitter, es virtual, no pasa nada. 92.9 FM la sacaron del aire, gracias Conatel. Y Mágica también, gracias Conatel. También que hayan sacado las cableras a RCN y Caracol. Deberían darnos... RCN y Caracol había colocado un insert que decía: Fox pide que a Maduro lo saquen con las patas para adelante y en un cajón. ¿Qué pasa si Telesur llega y coloca a Santos hay que matarlo? Atentamente la FARC. O una emisora gringa, por ejemplo, que diga algo sobre Donald Trump. En España, por ejemplo, usted dice algo sobre el rey y usted va preso. ¿Qué pasaría? ¿Por qué la doble moral para todo y para acá no pasa nada? Entonces nosotros nos tenemos que calar todo. A RCN, a Caracol, que digan lo que les dé la gana, que pidan intervención militar, que pasen los audios de Uribe. ¿Por qué no las tenemos que calar? Si en Colombia han hecho hasta lo imposible para que Telesur no salga. En Argentina sacaron a Telesur, sacaron a Russia Today. ¿Por qué la doble moral y el doble rasero, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, brother? Chávez no parió pendejo, hermano. Y el poder, ¿se ejerce o no se tiene el poder, hermano? ¿Para qué uno tiene el poder? Para ejercerlo. Y el Estado se tiene que mostrar
Aquí quieren implosionar el Estado para que vengan las corporaciones. El Estado se tiene que hacer sentir. Saludo al nuevo director de Conatel desde acá, desde Zurda Conducta. Además creó una generación de gualicones, 92.9 FM. Vamos al video. Deberían hacer Zurda Conducta FM, por ejemplo, 92.9. Podemos hacer una radio la Zurda también. FM, nosotros aceptamos la propuesta, es una tarea importantísima. Ya tenemos la experiencia en la radio. Vamos al video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Antes de una intervención militar, nosotros deberíamos ver, por ejemplo, unas sanciones, un cerco financiero a un gobierno que utiliza ese dinero. ¿Para qué utiliza el gobierno ese dinero? ¿Para comprar comida? No, evidentemente. ¿Para medicinas? No. ¿Para atender la crisis humanitaria en Venezuela? No. ¿Para qué lo utiliza? Para regalar gasolina. En Venezuela no hay comida y no hay medicina, claro, pero hay gasolina gratis para todos. Eso cuesta $7.000 millones al año, por ejemplo, una gran irresponsabilidad. Y comprar armas para reprimir al propio pueblo. Para eso se utilizan los recursos. Entonces, con esto que lo que te quiero decir es, hay cosas que se pueden hacer que no se están haciendo antes de una intervención militar. Como nadie las está haciendo, probablemente terminemos en el peor de los escenarios, que es esa intervención militar. Bueno, seguimos acá nosotros en Zurda Conducta, cuando son las 11:17 de la noche, 11:17 de la noche, tenemos y seguimos con la etiqueta, y si lo pueden poner en el insert, por favor, numeral Venezuela chavista y heroica, numeral Venezuela chavista y heroica. Miren, varias cosas me han llegado por ahí, de gente, compañeros, que trabajan, por ejemplo, hay un compañero que siempre me escribe, Misión Verdad, que hace esta reflexión a propósito de la resolución ejecutiva del señor Donald Trump. Dice lo siguiente: las sanciones contra los bonos afectan directamente a los tenedores de los instrumentos. Ejemplo, los bonos 2020 están 40% en manos de JP Morgan, Goldman Sachs y Citibank. Es decir, Trump está golpeando a los bancos más fuertes de su propia economía y posiblemente la del mundo. 2. La verdadera intención de este acto es generar una corrida en los mercados para comprar pasivos a la baja. Y en el caso venezolano, adquirir estos bonos como bonos basuras, pensando en un futuro gobierno democrático. 3. Es necesario ponerle nombre a quienes asesoraron y auparon esta acción. Ricardo Hausmann, Moisés Naín, Thor Halvorsen Mendoza, primo de Leopoldo López Mendoza, Lorenzo Mendoza, Julio Borges, Luis Vicente León, José Guerra y Luis Florido. Países con sanciones similares, dice el número 4, han recurrido a sus propios sistemas de transacciones alternativos al SWIFT y al Euroclear, lo que implica la entrada del oro y el Bitcoin como fuertes agentes de intercambio. Eso por un lado, de ese análisis. Saludo al compañero que siempre manda sus acertados análisis. Y este sí es una información que me llegó porque no solamente nos quieren cercar en términos financieros, en términos económicos, sino que, por ejemplo, el señor Baltasar Porras, obispo de Mérida, le prohibió celebrar la misa en el territorio de la diócesis de Mérida al padre Numa. Esto me llegó un patriota cooperante. El barrio Gonzalo Picón en la ciudad de Mérida tenía preparada la celebración de una misa por Tomatico, una de las víctimas del terrorismo en abril pasado. La sorpresa fue que Baltasar Porras le informó al padre Numa que no le permitía celebrar la misa en Mérida. Qué cosas, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando el desespero de un sector? El desespero de unos personajes oscuros de la democracia que avalan actos de terrorismo como la élite eclesiástica venezolana, que han puesto minas quiebrapatas para que el diálogo no se dé, o minas explosivas. Han minado el terreno. Una iglesia que debería contribuir a la paz y que ahorita también y tampoco deja al padre Numa hacer una misa en Mérida. ¿Qué tal? Bueno, si agarraron durante las protestas y los actos terroristas y agarraron y mandaron un montonal de monjitas, ¿recuerdas? Y un montonal de curas a que bendijeran a
a los jóvenes que iban así, pues me he transformado en una especie de voz en off. Eres una voz en off. Soy una voz omnipresente, fíjate. Omnisciente y omnipresente. Sí. Entonces, bueno, ocurre que esta iglesia, la conferencia episcopal, ha mandado monjitas, ha mandado curas, ha mandado cosas que vayan bendiciendo a las personas, pues, a los terroristas, a los guarimberos, a los escuderos, para que fueran a matarse ya al frente de batalla. Y lo otro es que incluso hasta el Papa, lo conversaban estos días con el compañero García Carneiro, al Papa lo convencieron de que bueno, esgrimiera algunas palabras contra Venezuela y resulta que, contra la constituyente, por cierto, y resulta que, bueno, el pueblo le dio una respuesta contundente. Por ese motivo, además de, bueno, por todos los crímenes con los que estaba involucrada la Iglesia Católica, bien sean crímenes vinculados a procesos de guerra, vinculados a injerencia, vinculados al tema de la pedofilia. A pesar de todas esas acciones de la Iglesia como elemento global, el hecho de que en Venezuela se involucren en la política de una forma tan asquerosa, por eso es que siguen perdiendo creyentes. Por eso es que siguen perdiendo feligreses. Sigan haciendo lo que hacen a la gente. Por ejemplo, los compañeros que creen en el tema en Semana Santa, que van a su ¿te acuerdas? Que fue Richard Blanco, y que prestan la iglesia como un espacio para la guarimba. Que fue la gente a la iglesia de las Mercedes y resulta que se presentó un zaperoco porque el cura comenzó con un acto de proselitismo político. Dejen de burlarse de la fe de la gente. Se lo dice un ateo. Dejen de burlarse de la creencia de las personas. Si la señora quiere ir a escuchar su misa, a escuchar la palabra del Señor, si el compañero quiere ir a su encuentro espiritual, déjelo que vaya a su encuentro espiritual, pero no les metan la política porque la gente no va a la iglesia a eso. ¿Qué video tenemos por ahí? A propósito de cómo han privatizado y han querido dolarizar absolutamente todo en la Venezuela opositora, vamos a ver este video. A mí no me gusta mostrar estos videos, pero a veces hay que mostrar a Patricia Poleo. Es una cosa horrible mostrarlo, es un acto de degradación política el hacerlo, pero a veces tiene cosas interesantes. Veamos este video de la chimoltrufia de la televisión, Patricia Poleo. Veamos el video. Cualquiera que quiera ser candidato tiene que sacar mínimo $8.000, porque son 5.000 de base y el resto es por cada centro electoral. Ahí yo no sé sacar cuentas, Daniel, que mala soy con los números. De hecho, bueno, malísima con las matemáticas, pero por ahí producción me sacó unas cuenticas. O sea, $8.000 es mucha plata. Es plata aquí en Estados Unidos. Aquí nadie gana $8.000 de sueldo. Entonces, bueno, ahí está la cuentica. $5.000 al cambio según Dollar Today. Tengo entendido que es eso, ¿no? Son 84.252.350 bolívares, es decir, 336.29 salarios mínimos. Esa es la cuenta. O sea, eso es lo que hay que pagar, Daniel, para inscribirse. Pero lo más seguro es que tú no seas el candidato, que el candidato va a ser el que diga Henry Ramos, el que diga Henry Falcón, etcétera, ¿no? Pero además, ¿de dónde sacan los dólares? ¿Quién está dando los dólares? Entonces yo ahora entiendo esa necesidad de ir a elecciones porque imagínate la cantidad de dinero que multiplica eso por cuántos candidatos puede haber ahí. O sea, yo te digo sinceramente que a mí me parecía que esto era un disparate de Héctor Rodríguez y resulta que es verdad, que lo quiero aclarar, porque entonces la gente se pone a decir, no, entonces tú le crees a Héctor Rodríguez. Es que yo averigüé con varios precandidatos e incluso uno me dijo, Daniel, ya yo conseguí que me prestaran, que me dieran el aporte de los 8.000 para poderme inscribir. ¿Qué te parece? Además, ¿quién está administrando esto? ¿Quién recibe la platica? ¿En qué banco? Porque ¿en qué banco en Venezuela recibe dólares? ¿Daniel? Bueno, al parecer hubo un precandidato del Estado Bolívar que hizo ayer público con su cuenta de Twitter. Creo que por allí fue, yo lo puse en Twitter y lo pregunté, porque en realidad a mí me madrugaron con la noticia, yo no lo sabía. Y este candidato decía que no solamente le habían pedido $8.000 para costear la primaria, sino que le habían dicho la cuenta en el extranjero donde tenía que transferirlo. Yo, sinceramente, Daniel, quien habla, y lo digo como ciudadano, yo no confío en un candidato opositor que tenga $8.000 para inscribirse en una primaria. Porque aquí no hay quien pueda tener legalmente dólares en Venezuela. No te lo permite.
Bueno, lo que está en proceso detrás de la Mesa de la Unidad, una vez más, es una gran operación de lavado de dólares. Es una gran operación de lavado de dinero, es una gran operación de estafa programada, es una gran operación de asalto a la gente, a su militancia. 84 millones de bolívares, 8.000 dólares cuesta la voluntad de la... O sea, por ejemplo, si yo soy campesino, pero yo muevo gente, qué sé yo, en el estado Guárico, por ejemplo, y soy un dirigente social, no me gusta la revolución, pero yo no tengo los 8.000 dólares, no puedo ser candidato a la gobernación. Es decir, eso nos da carta para nosotros para que cada candidato que salga le decimos, hermano, usted no tiene ningún tipo de moral porque usted no representa a nadie, usted cuesta 8.000 dólares. Usted no está representando voluntades. Y eso ya había pasado. ¿Te acuerdas en las elecciones presidenciales, en las primarias, que se lanzó Leopoldo López, que declinó, que se lanzó Diego Earria, que se puso a llorar como la chimoltrufia desconsolada Pablo Medina y salió Patricia Poleo a defenderlo? Porque no tenía en esa época 4 millones de bolívares para lanzarse a las primarias. En la época en que se enfrentaron a Chávez, que decidieron después por Capriles. Ahora bien, vamos a hacer como ellos, ¿verdad? Porque la patilla es excelente para eso. Ay, este salió con una chaqueta. Con esa chaqueta te puedes comprar tantas comidas. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Con 84 millones de bolívares, una familia podrá comer bien un año. Es la pregunta. ¿Cuántos zapatos te puedes comprar? O le puedes comprar tu chamo. Con 84 millones de bolívares. ¿Cuántos kilos de carne a 30.000 bolívares según la especulación de estos locos? Exagerando la cosa. Exagerando la cosa, te puedes comprar con 80 millones de bolívares. Estamos ahorita aquí. Está el señor Fleming, pero hay diversas expresiones. Creo que son más de 60 candidatos. Pero si fueran 60, 63 candidatos según se están lanzando. Son 23 gobernaciones, se están lanzando 63. Por 8.000, son 500.000 dólares. ¿Quién se queda con esa plata? ¿Por qué dolarizaron la política? ¿Por qué privatizaron la política? ¿Ah? ¿De dónde saca Requesén 8.000 dólares? ¿Por qué pedir dólares? ¿Por qué pedir dólares? Es lo que en realidad habría querido el señor Haussmann toda la vida. O sea, vamos a dolarizar la economía. ¿No sería más bonito de repente, bueno, la persona que quiera ser gobernador del estado y quiera participar en las primarias que traiga 10.000 firmas, por ejemplo? La firma no cuesta nada. Nosotros hacemos, yo recuerdo que nosotros hacemos el Día de Salario por la Revolución, ¿no? Cada vez que viene una campaña, uno como militante de un partido, una organización política, uno va y hace, paga pues la campaña de su partido. No paga la campaña de su partido. Uno financia, no da una cuota para financiar al partido, porque uno cree en esa causa. Pero no es un requisito dentro de la Revolución Bolivariana o dentro del PSUV o dentro del Partido Comunista o ningún partido del Polo Patriótico que usted tenga que dar una cuota, una vacuna, una inscripción en dinero, en cobre, para usted poder ser candidato, por ejemplo, de la constituyente, que bastante paja que hablaron. Mira, para usted poder ser candidato a diputado, a gobernador, a lo que sea. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto pagó Víctor Clark, por ejemplo, que estuvo acá con nosotros, para ser candidato a la gobernación de Falcón. No creo que haya pagado nada. No pagó nada, no pagó nada. Ahora, ¿cuántos candidatos van por el Táchira, por ejemplo? Van 3 candidatos de la oposición a primaria, un ejemplo. Va. Patricia Ceballos. Ajá. Requesón. Ajá. Lady. Ajá. La muchacha del video, muy bonito. Y otro señor... sí, no, pero no vamos a hablar de eso. Y otro señor que creo que es alcalde. 4 candidatos. 4 candidatos. Ahí hay 32.000 dólares. 32.000 dólares. 32.000 dólares. Rapidito. Mira. Sencillo. Si nos vamos por, como son 504.000 dólares, al precio paralelo, estos personajes acaban de recaudar en unas primarias 8.000 millones de bolívares.
8.000 millones de bolívares en un ráspalo. Eso va a ser ahorita el 10. ¿Quién se queda con esa plata? El CNE no va... Yo quisiera algún momento terminar conocer la expresión del CNE. ¿Ah? ¿O es que la MUC le paga al CNE cuando le hacía... Bueno, no van a hacer la primaria porque aparte de eso vas a poder votar 10 veces, como pasó una vez, y te van a quemar los cuadernos electorales. O sea, eso es lo que se llama quemar dólares. No, y además es que quemar los dólares. Es el caso del idiota, el candidato de oposición, ¿no? O sea, de verdad que qué nivel de estupidez, por favor. Si usted es precandidato por la mesa de unidad de algún estado, ¿verdad? Usted agarra y va a pagar su inscripción, $8.000, y le van a dar un certificado de inscripción a las primarias, ¿verdad que sí? Después usted va a ir, ¿verdad? Va a votar, va a llevar a su gente a que vote, y después esos resultados electorales los van a quemar, ¿me entiende? Y usted sus $8.000 no va a poder auditar el resultado por el que usted invirtió. Le van a quemar los resultados en la cara. Usted va a agarrar ese certificado, lo va a plastificar y lo va a colocar en la entrada de su casa. Todos los días que entre usted lo va a ver y va a decir qué estúpido soy. ¿Ves? Porque está financiando para que le quemen, ¿verdad? La macolla. ¿Qué es la macolla? El acuerdo allí. La forma en la que las cúpulas políticas, las cúpulas económicas toman las decisiones a espaldas de usted, que como candidato inocente se inscribió a un proceso de primaria creyendo en esas fuerzas políticas. Eso está decidido. Los que van a ser candidatos para la gobernación está decidido. Están lavando dinero porque son unos delincuentes, porque son unos narcos. Si no, vea cómo han hecho todas las elecciones anteriores, donde hay mucha gente molesta porque dice que los candidatos que han quedado no son por los que votó la gente. Y además, el hecho de que hayas invertido $8.000 y pierdas después con un chavista. ¿Ah? Si su hijo sufre y llora es por un chavista, señora. Pero de verdad, decadente. Políticos que piden intervención. Políticos... Por ejemplo, el caso de Capriles, cada vez que le suena a Odebrecht se hace el Willy. 15 millones de dólares le dio Odebrecht a Capriles. ¿Alguien ha dicho algo de eso? ¿Alguien ha preguntado? ¿Hay alguna tendencia? ¿Verdad? Imagínense, Capriles como Primero Justicia, le puede pagar a todos los de Primero Justicia, pero cagado de la risa. Le paga a todas las primarias. La brinda. La brinda. ¿Qué pasó, hermano? ¿Quieres una elección primaria? Yo te la brindo. $8.000, pasa por mi casa. Brother, qué decadencia, hermano. Qué decadencia política. Y que la doble moral. ¿Recuerdas el caso de los Panama Papers, no? Entonces, buscando a Nicolás Maduro y a Diosdado, apareció Macri. Buscando a la compañera Dilma, apareció Temer. O sea, buscando a los políticos de izquierda... de América Latina aparecieron todos los políticos de derecha del mundo. Y en el caso de Odebrecht, de igual forma, buscando a Nicolás, apareció Capriles. Es decir, los tipos son unos estafadores, lo reiteramos, son unos ladrones. De hecho, para el pajugo que ande por ahí pidiendo y diciendo que qué bola, sacaron Caracol, RCN, Conatel, dictadura. Ustedes saben lo que decía el INSER, ¿no? Yo había dicho otra frase, pero lo que decía el INSER de Caracol en las cableras venezolanas. El INSER de Fox decía, dictador Maduro, renuncia o morirás. Santos, te vamos a matar. No sé, en un INSER de Telesur. Eso no va a pasar nunca. ¿Qué pasaría en Colombia? ¿Qué pasaría en México? Peña Nieto, vamos por ti, te vamos a meter un tiro en la cabeza. ¿Qué pasaría en México? ¿Qué pasaría en Estados Unidos? Si alguien dice, Trump, hay que asesinarte para liberar la democracia. Es la pregunta que hacemos. Que en Estados Unidos hay un periodista que se llama Mumia Abu Jamal, que él está preso, bueno, por ejercer su labor, y le colocaron un caso de un homicidio de un policía. Él es un periodista y militaba con las Panteras Negras. Ayer Mango está hablando de las Panteras Negras, por cierto, me acordé de eso. Cadena perpetua. Lo involucraron con un homicidio a un policía, aún sin pruebas, cadena perpetua. Y después, creo que fue en el año 2002-2004, pena de muerte. Cosas están pasando. A un periodista, ojo, que dicen que acá la libertad de expresión es una cosa, ya te maquillan cualquier cosa, te involucran en un caso, te meten, te siembran, lo que sea, y va preso. Un muchacho en Facebook amenazó al hijo de Uribe, en Facebook, y lo metieron preso.
en Facebook. Nunca se llevó a la realidad ningún atentado al hijo de Uribe. Lo único atentado que le han hecho a los hijos de Uribe es que cuando pasó en la presidencia de Uribe, los muchachos aparecieron con 80 millones de dólares, nada más. Eso es todo. Vamos a ver este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina, y por eso este es el momento de actuar. Seguiremos trabajando con Colombia y con otros países sobre el problema de Venezuela. Es un problema terrible y desde un punto de vista humanitario no hemos visto nada así en mucho tiempo. El gobierno tiene sus manos manchadas de sangre. Ese gobierno no solo es responsable de la corrupción e incompetencia, es responsable de la muerte de ciudadanos venezolanos. La lucha internacional está en el tope de nuestros esfuerzos. Los países del mundo, países de la OEA y del continente, califican a Venezuela como una dictadura. Lilian Tintori hizo una acumulación de millas. Yo creo que ella, de tantos viajes que hizo cuando estaba Leopoldo preso, puede viajar gratis de por vida. Sí, no, claro, con los cupones de despegar.del y ese tipo de cosas. Claro, imagínate. cómo no. ¿Verdad? Julio Borges fue a Brasil, fue a Estados Unidos, se reunió con los militares, etcétera, etcétera, Todos con la inteligencia, con los organismos de seguridad. Juan Requesén fue para allá, para Nueva York. Fue a Miami, fue a Nueva York. ¿Verdad? Mitzi Capriles viajó bandera, viajó burda, Mitzi. El papá de Leopoldo, que está en España, nacionalidad española, se empezaron a comprar un montón de bienes raíces en España. La familia Capriles también. Son los jeques, los dueños. ¿Será que el papá de Leopoldo monta los negocios que tenía en Chacao allá en Yo creo que ¿te sí. acuerdas? Puticlub. Los puticlub los monta allá en España. Cosas Sería están pasando. locura. Cualquier cosa puede pasar con ese señor, de dudosa procedencia moral. Pero es para que nos demos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo siempre recuerdo cuando el presidente Chávez decía, por Dios, nos va a tocar en algún momento importar una oposición. Conde, lánzate, lánzate, Conde. Lánzate. Vargas Llosa, si eres tú, bueno, vamos a enfrentar, si es el que va a defender, pero tener que enfrentarse políticamente o confrontar políticamente con un enano siniestro sin mentón como Freddy Guevara, con Requesén Bypass. El gordito, pues si sigue gordo de espíritu. O sea, tener que lidiar con esa fauna opositora, que no le interesa a usted su comida, su salario, su medicina. Es mentira, eso es paja. No, que un canal humanitario, canal humanitario, para que entrara medicina y alimentos. Y le cortan la posibilidad de seguir generando la acción social del Estado, construyendo viviendas, cuando quieren atacar los bonos de PDVSA, acabar con Citgo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién están ayudando? ¿A quién está ayudando la oposición venezolana? Cuando gracias a sus pretensiones y sus presiones, es Panamá que recibió, miren, es Panamá gracias a Venezuela. Ustedes saben la cantidad de gente que se llevaba las tarjetas de débito y de crédito raspando cupo en Panamá. Hay gente multimillonaria en eso. ¿Ah? Yo creo que por Panamá pasaron más de 100.000 millones de dólares. Hechos los huevones. Allá ¿qué hacía el venezolano en Panamá? Voy a pasar 5.000, mira, tengo la tarjeta, tengo $5.000. No, bueno, pero te cobro el 20% por esos $5.000. No importa, no hay problema. Dejaban ahí $700. Multiplica eso por 40.000 venezolanos que fueron, que regalaron el 20% de esos $5.000, que era lo que le cobraban por pasar, por raspar la tarjeta. Y que ahora ese país, Panamá, le pide visa a los venezolanos.
creo que la única manera para que no, o sea, para que, escuché por ahí, tendría que analizar más, para que no te pidan visa es si eres venezolano, pero si tienes pasaporte norteamericano. Ah, que pidas visa norteamericana. Que pidas la visa norteamericana. O que vengas de Estados Unidos. Ah, pero es que ahí yo o que vengas de Estados Unidos, porque ya no les sirve a los venezolanos aquí. Es perfecto que les hagan eso para que se den cuenta. Para esa gente ustedes, compañeros, son ciudadanos de segunda. Yo tengo una amiga que ella decía, Pedro, y perdonen ustedes la anécdota, no, pero ella decía, qué horrible, qué arrecha, es guaridísima la compañera, qué horrible, fui a la embajada norteamericana, me siento frustrada porque me negaron la visa. Digo, mija, si usted no tiene la carrera universitaria, no viene de una familia adinerada, de paso era de ascendencia siria. Es decir, no era un sujeto calificado para hacer vida en Estados Unidos, allá no los quieren. No los quieren. Y lo hermoso de todo esto además es el tema de la doble moral de los políticos en Colombia, en Brasil, en Panamá y en todos estos países, que dicen, bueno, venezolanos, aquí estamos de brazos abiertos para ustedes. Y a las 2 horas, porque fue como a las 2 horas, Panamá pide visa a los venezolanos. Es decir, estamos de abiertos ustedes, pero pasen primero la cerca que está ahí, pasen primero la puerta donde está el checkpoint para ver si ustedes pueden ingresar al país. Ahora, ustedes mismos que fueron con su mafia de raspacupos para allá, cálense la rechera que les tienen en los diversos países, porque toda mafia trae delincuencia, trae cosas, y de verdad eso es chimbo por la gente que de repente viaja por un tema de una empresa que lo llama para trabajar, o que es normal, o que viajan por turismo, o que le quieren echar piernas ciertamente. De repente sintieron que aquí no, bueno, que no estaban progresando y entonces, bueno, me voy para Panamá a lavabaño. Está bien, o sea, la gente puede perseguir sus sueños donde sienta que estén, pero ahora, todo este montón de gente que se acostumbró a vivir del cupo, que después no supo hacer nada, no vengan a decir que fue la revolución que le frustró los sueños. Porque aquí hay gente que en el barrio bebía whisky hasta que se cansaba, y en ningún barrio de América Latina se bebe whisky, señores. Bebían whisky por caja, y ahora dicen, bueno, no, que el chavismo nos arruinó, porque no sé, pero ¿dónde salía esos whisky? De la caja de la raspadera de cupo. ¿De dónde salen los viajes? De la raspadera era uno de los países de Latinoamérica, o que si no era el país de Latinoamérica que más consumía whisky. Era el país, Venezuela tenía... O sea, las personas tenían celulares de alta gama equiparable a Brasil. iPhone, Samsung, o sea, generaron una distorsión en la economía. Y estos países que se beneficiaron de Venezuela, porque todavía Colombia se beneficia de Venezuela, contrabando de gasolina, contrabando de ganado. Porque de hecho las vacas... En Colombia creo que tienen fiebre aftosa. No las pueden ni siquiera... Se generó ahí, creo. Habría que averiguar. Pero, ¿saben cuál es el problema? Pendiente con el video 28. Es que todos estos países pretenden justificarse con Venezuela y ocultar sus propios problemas. La excusa es Venezuela, para ocultar que tienen violación de derechos humanos. El caso Macri, un muchacho que lo tienen desaparecido, defensor de los mapuches. Santiago Maldonado en Argentina. Santiago Maldonado. El caso de México, el caso de Colombia. En Colombia hay un proceso de paz y están matando a los exguerrilleros. Van 56. En Perú hoy le partieron la cara a varios profesores en una protesta de maestros. Tienen más de un mes. ¿Por qué ustedes creen que Kuczynski no ha vuelto a hablar de Venezuela? Porque tiene una huelga de trabajadores ahí. Brasil, Temer. Es que cuando yo escucho a que el presidente de Paraguay y el de Brasil dicen Venezuela debería tener más democracia, huevón. Ustedes no los eligió nadie, Horacio Cartes y Temer, nadie los eligió. Hicieron un golpe parlamentario. ¿Cómo van a hablar de democracia ustedes? Pendejos. Me perdonan, pero ando arrecho. Ando encendido. Ya basta de chantaje, ya basta de manipulación, ya basta del ataque ponzoñoso, sistemático en contra de un pueblo que ha definido y que ha conceptualizado al Estado con una función social. Eso es todo.
Para el venezolano, el Estado tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la vivienda. Para los otros países, eso es como un pecado, por su dogma neoliberal. Cosas que pasan, y eso es lo que nos están cobrando. Sí, y estos países que precisamente son los que quieren, ¿no? Como dar lecciones de democracia a Venezuela, son los que más abiertamente más violación de derechos humanos tienen, abiertamente menos distribución de la riqueza tienen, menos participación, menos credibilidad sobre los sistemas electorales, eso es otra cosa. ¿Ves? O sea, nosotros tenemos tanta credibilidad, por ejemplo, en Venezuela, en el sistema electoral, y Venezuela es un país pero tan democrático, que la oposición, en medio de una oleada de protestas y de actos terroristas, colocando bombas y todo lo demás, y de un mes y medio, de 3 meses, convocando, llamando a Venezuela como una dictadura en medios internacionales, cuando toca hacer elecciones, van a elecciones. Y digan lo que digan, cuando uno se inscribe en un concurso es porque confían en las reglas, confían en el Consejo Nacional Electoral, porque si no confiaran, señores, coño, cuando uno no confía en algo, Pedro, uno agarra y gana y uno dice, mira, no, yo agarro y yo renuncio a esto porque es ilegítimo este Consejo Nacional Electoral. Yo renuncio a la gobernación, por ejemplo, Enrique Capriles. Pero cuando ganan ahí se hacen rumba, whisky, cosas, garotas, todo. Este tipo de requesén, nos vamos a llegar al 30 de julio, la hora cero, vamos a hacer una escalada, etcétera, etcétera, etcétera. Se está lanzando el huevón como gobernador, que aparte tiene $8.000 para poder lanzarse a gobernador. José Manuel Olivares Malapraxis en Vargas. Tiene $8.000. Tiene $8.000 y también decía que no iba a haber constituyente. Y también decía que no iban a participar en elecciones de gobernadores. Esa se la puede haber brindado Capriles y Capriles con esa onda. ¿Tenemos Twitter ahí? ¿No? Con los ahorros, con esa con el onda, sencillo que tiene para los frescos. Vamos a ir al Twitter y vamos a dejarlo con un video a propósito de la realidad de Venezuela. ¿Tenemos el Twitter o no lo tenemos? ¡Pónchalo, señor director! ¡Pónchalo! ¡Pónchalo! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Pónchalo! Video. No, video no. El Twitter. Porque ya nos vamos. @corlarafedu _69, mood llenos de odio y maldad, el ansia de poder son peores que la plaga de Egipto. @Georgiaf dice, tienen que entender la importancia de nuestra actuación en la historia, somos chavistas de corazón. @Alicia Graterol, esos apátridas que están en Estados Unidos pidiendo la intervención en Venezuela, que se le expropien los bienes, hay que tomar medidas contra esta gente. @Anthony27F, hay que ser bastante autocrítico. Mi comandante Chávez fue radical en eso y él se consideraba el primer crítico del proceso. @NidiaH74, hay que ser bien traidor a su patria para pedir una intervención militar a su nación. Eso es lo que uno dice, hay que ser bien jalabón. Arrastrado. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. A los traidores que le caiga todo el peso de la ley, ya basta, saldremos de esta Venezuela libre. @Wilmari Centeno, que dice, Wilmari, por la defensa de la patria y lealtad a quien entregó su vida para dignificar la nuestra, Venezuela chavista y heroica. @Iván Herchi dice lo siguiente, el constituyente Herman Escarrá propuso una acción excelente, confiscación de bienes a golpistas y vende patria. Por favor, los bienes que le vayan a confiscar Luisa Marbella, si no saben qué hacer con ellos, si no saben qué hacer con el apartamento, me lo pueden prestar. Estamos a disposición. Para ir los fines de semana. Con nada más que con la serigrafía de Andy Warhol yo puedo comprar una casa. O yo quisiera, por ejemplo, lanzarme una vinada. Una morrón huecurda con... esos vinos serían buenos, Luisa, por favor, mándame unas botellas personalizadas ahí que diga Pedro Carvajalino. Miren, tenemos que irnos, tenemos que vernos la próxima semana, el día jueves y viernes. Furriel York, no se olviden, mañana es la gran fiesta, yo no podré porque estoy en las obras de padre. Furriel York. El Furriel York, mañana es la gran fiesta. Si usted, señora, va al Furriel York, no piden pasaporte en el Furriel York, ni visa te piden. Si va al Furriel York, usted, señora, por favor, con su esposo, alguno de los dos que se lleve una carretilla, porque dicen que hay bastante ponsigue, pendiente con eso. Así mismo, miren, lo dejamos con un video a propósito de la realidad de Venezuela contada por un español. Nos vemos, chao, hasta luego. Hoy vamos a hablar de la República Bolivariana de Venezuela y el surgimiento de la dramática crisis política, económica, social e institucional que atraviesa el país.
La ingente cantidad de noticias que todos y todas conocemos respecto a lo que pasa en Venezuela no supone ninguna novedad en términos históricos. Si echamos la vista atrás en el tiempo, podemos encontrar que los grandes tópicos que se conocen sobre Venezuela no son nada originales. Las denuncias sobre el desabastecimiento o sobre la infiltración cubana en otros gobiernos son asuntos que ya aparecían con frecuencia cuando Allende gobernaba Chile o cuando Perón gobernó en Argentina. No es una novedad en términos históricos y, sin embargo, estos argumentos han calado en la población española y en gran parte de la venezolana. La singularidad de este fenómeno de propaganda reside en la intensidad y el uso de las redes sociales para convencer a la audiencia. En primer lugar, habría que preguntarse: ¿es Venezuela una democracia? Desde que Hugo Chávez Frías ganara las elecciones, llegaría a salir victorioso hasta en 14 procesos electorales entre 1998 y 2013. En 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro se consagró como presidente en las elecciones presidenciales, que ganó con más del 50% de los votos. Sin embargo, en las elecciones a la Asamblea Nacional del año 2015, la oposición venezolana se hizo con la mayoría de la Cámara. Sobre las elecciones en Venezuela, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, nada sospechoso de ser un castrista, chavista o de apoyar ninguna revolución, afirmó lo siguiente: As a matter of fact, of the 92 elections that we've monitored, I would say that the election process in Venezuela is the best in the world. Sobre el proceso bolivariano en los medios tradicionales siempre se recalcan los aspectos negativos. Sin embargo, hoy te ofrecemos las conquistas sociales más importantes durante la gestión del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Logros de la revolución. En 2012, Venezuela ocupó el tercer lugar de los países con menor porcentaje de pobreza en Latinoamérica. La Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, otorgó en 2012 un reconocimiento a Venezuela por la reducción del hambre y la pobreza extrema en más del 50%. La UNESCO declaró a Venezuela el 28 de octubre de 2005 como territorio libre de analfabetismo. El organismo internacional reconoció que la primera misión educativa creada en ese país fue fundamental para alfabetizar a 1.482.000 ciudadanos, en su mayoría de la tercera edad, y que hasta entonces no habían tenido acceso a una educación pública y gratuita. Venezuela se ubicó como el quinto país en el mundo y el segundo en América Latina con la mayor matrícula universitaria, después de Cuba. Comparando con España, donde en 2011 se producía un desahucio cada 8 minutos, en 2013 cada 15 y en 2015 cada hora, resulta que en 2005 se creó en Venezuela el Ministerio de la Vivienda y Hábitat, que dio inicio a la gran misión Vivienda Venezuela, que hasta la actualidad ha entregado más de 1 millón de viviendas a familias en situación de vulnerabilidad. Antes de la llegada de Hugo Chávez Frías, la inversión en ciencia y tecnología era prácticamente nula. En octubre de 2008, el gobierno lanzó al espacio, por primera vez en la historia del país, el satélite Simón Bolívar, que cumple funciones en materia de telefonía, transmisión de información, acceso y transmisión de mensajes por internet, etc. Así como el gobierno entregó hasta 875.000 ordenadores subvencionados. Desestabilización del Estado venezolano. En la actualidad, a Venezuela se le está aplicando un modelo clásico de desestabilización política. Este modelo se ha aplicado anteriormente en varios países, algunas veces de manera exitosa y otras siendo un rotundo fracaso. Hagamos un poco de memoria de las revoluciones de colores. Revoluciones exitosas. Revolución de las Rosas en Georgia de 2003. Revolución Naranja, elección en Ucrania en 2004. Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en 2005. Revolución del Cedro en Líbano de 2005. Revolución de los Jazmines en Túnez en 2010. Revoluciones fracasadas. Revolución Blanca en Bielorrusia. Revolución Azafrán en Birmania. Revolución Verde en Irán. A estos modelos de desestabilización política habría que añadir los modelos de intervención militar de manera directa, como en el caso de Libia, Irak, Siria o Yemen. En el contexto de América Latina, Chile es un caso paradigmático. Sin embargo, todos estos modelos se basan siempre en el mismo patrón, y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. ¿Qué entiende la oposición venezolana por resistencia popular? Destrucción de infraestructuras públicas como carreteras y hospitales, bloqueo de transportes públicos para evitar que los civiles lleven una vida normalizada, o el episodio en el que un autoproclamado guerrero de Dios secuestró un helicóptero y disparó contra un grupo de personas en la sede del Ministerio de Interior, y posteriormente lanzó 4 granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Este gravísimo hecho no fue condenado como terrorismo por las autoridades y políticos españoles. ¿Y si este acto terrorista hubiera tenido lugar en España? ¿Cómo
surge el desabastecimiento. Igual que ocurrió con Chile en un pasado, contra Venezuela se está siguiendo la hoja de ruta de la guerra económica. Su expresión concreta es el repunte inflacionario, derivado de una especulación inclemente con los precios, además del acaparamiento de productos de primera necesidad, el ataque a la moneda nacional, el sabotaje a sectores clave productivos y el contrabando de extracción. La acaparación de productos de primera necesidad para causar desabastecimiento o el aumento de los precios de los productos, superando con creces lo que un venezolano medio puede permitirse, son parte de la misma operación que realizan los agentes económicos, las grandes empresas o los productores de artículos de primera necesidad. Contexto internacional de Venezuela. Mientras que los gobiernos progresistas de Latinoamérica están desapareciendo en los últimos años, ya sea por la derrota en las elecciones, como el caso de Argentina, o por golpes de Estado suaves, como el caso de Brasil, la creciente influencia de China y Rusia, junto con la India, plantean serias dudas de si Estados Unidos se atreverá a retomar las actividades de la Escuela de las Américas contra Venezuela, o preferirá concentrar sus esfuerzos en el Mar de China y en el Pacífico. Ahora la pregunta es, ¿por qué no sabías nada de todo esto? ¿Por qué odias a Venezuela? ¿Por qué consideras que ahí habita una terrible dictadura? La respuesta es... Medios de comunicación. Las grandes empresas y bancos, que son propietarias de la inmensa mayoría de medios de comunicación, se la tienen jurada a Hugo Chávez y el proceso bolivariano. Y no es de extrañar. Si contra algo se ha enfrentado la revolución bolivariana, es precisamente contra el conglomerado de empresas que anteponen el enriquecimiento personal sobre el derecho humano de acceso a la información. Desde 2004 en Venezuela está vigente la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La controvertida ley prohíbe la emisión de mensajes que puedan constituir manipulaciones mediáticas, inducir al magnicidio o que contengan ofensas a las autoridades públicas o hagan apología del delito. No hay que olvidar que los medios de comunicación privados en Venezuela fueron una pata imprescindible en el golpe de Estado contra Hugo Chávez de 2002, donde desde Antena alentaron contra la democracia y difundieron imágenes manipuladas de tiroteos para colocar a la opinión pública contra Hugo Chávez y a favor del golpe. Pienso que lo más razonable para el señor presidente de la República y su gabinete es que presenten voluntariamente su renuncia o desaparezcan del país. Manipulación mediática. Los ejemplos de manipulación y falsificación mediática contra el proceso bolivariano, tanto en España como a nivel internacional, son muy numerosos y difíciles de condensar, pero vamos a enseñaros en unos segundos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Lyudmila Vinogrado en el ABC titulaba Fascismo puro y maduro y ponía una foto de una chica a la que le estaban arrancando la ropa a unos antidisturbios. Esa foto no era de Venezuela, era de los disturbios en Egipto de 2013. En la web de CNN se puso una foto de Brasil como si fuera una foto de Venezuela. Aquí los de Dollar Today ni siquiera se molestaron un poquito y directamente subieron una foto de la policía rusa. Entre 2014 y 2015, según las Naciones Unidas, murieron 105 periodistas en México, 58 periodistas en Honduras, 13 periodistas en Brasil y 11 en Guatemala, ejerciendo su profesión. ¿Por qué los periodistas no defendemos a nuestros compañeros de profesión y en los medios tradicionales no se nos cuenta qué está pasando en México o Honduras? ¿Por qué se distorsionan los hechos ocurridos en Venezuela y se silencian los que ocurren en los países fronterizos como Colombia o Brasil? Mientras todo esto ocurre, la llamada oposición venezolana ya ha quemado hasta 7 personas bajo las acusaciones de ser chavistas. De nuevo, estos gravísimos hechos no han sido condenados como terrorismo por las autoridades y políticos españoles. ¿Será Venezuela la Libia o Siria de América Latina? Países donde se comercia con esclavos o con pérdidas humanas irreparables debido a la injerencia de potencias regionales y mundiales. Investiga por tu propia cuenta. No dejes que otros piensen por ti.